Hola. ¡Tachán! Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues no sé, la verdad es que no sé, ay, Dime, dime, no, sí. no sé por dónde empezar, no sé, porque es la primera vez y bueno, tengo muchas cosas pero no sé cómo. Pues a ver, dudas, preguntas que tengas en tu vida. Bueno, en primer lugar, llevo durante mucho tiempo con una carga emocional fuerte porque desde que murió mi padre en el 2007 ha ido falleciendo prácticamente toda mi familia a continuación, mi madre, mis tías, mi hermana y, y bueno. La verdad es que ha sido como una especie como de tortura todos estos años. Parece que ahora estoy empezando a levantar cabeza, pero bueno, ha sido un poco, y no sé si es que ellos desde el otro lado me quieren decir algo, no lo sé, no sé. Vale, no sé cómo decirte. Vale, cuando has dicho 2007, me estaba marcando que en 2003, 2004 te pasó algo que también te puso triste. ¿Qué es? Bueno, bueno, me separé de la madre de mi hijo. Vale, es que cuando has dicho que llevas acarreado todo esto de la muerte de tu padre en 2007, he recibido un mensaje y me ha dicho tu padre, no digo que sea sincero, pero me ha hecho gracia, y me ha dicho, Dani, que no te mienta, que lleva desde 2003, 2004 con esa carga, porque ese evento, eso es lo que tú me has dicho, esa separación le marcó bastante, por así decirlo. Así que no llevas desde 2007, sino que llevas desde 2003, 2004, ¿vale? Así que ahí tenemos un pequeño dato que, a ver, no quiero decir que tu padre me esté diciendo que hayas mentido, ¿vale? Pero sí que me ha dicho, No, Dani, no, que ya años antes, 3, 4 años antes de que yo partiera, sí que llevaba acarreando un poquito de historia. Que por cierto, este señor, ¿qué inicial tenía tu padre? ¿La inicial? P, Es de España, ¿verdad? no, P de padre. Ah, ¿y quién es su España? De España era mi abuelo. Vale, es que he entendido E de España porque sí que me ha venido más una E que una P. Ah, entonces el P me ha dicho lo de 2004, 2000, esto es de aquí, y este E de España, también varón, me ha dicho que en el 97 estuviste muy feliz y que desde entonces como que no quieres levantar, como que no has conseguido esa felicidad de 2000, del 97. Y digo, vale, Nació mi hijo, ese año nació mi hijo. vale, lo digo porque ahí es como que fuiste eternamente feliz. Y me dice, y es que como que no ha habido ningún evento, ningún acontecimiento que haya superado este. Con No, lo no. cual me dice, de España, dice, aquí es cuando qué fuerte, dice, mi chico fuerte, es cuando estuvo plenamente feliz. Pero le estoy preguntando, vale, ¿y cuándo va a levantar cabeza? Que es lo que me está preguntando. Y me dice, vale, pues este año, tirando para octubre y tiene un cumpleaños, ahí es cuando va a empezar a ver, por así decirlo, la luz en el túnel. ¿Qué cumpleaños tienes en octubre? Que yo recuerde ninguno. En octubre es mi santo, en octubre. Vale, yo iba a decir el 15. Yo tengo, a ver, tengo un margen de 2 3. O sea, si yo te digo uno puede ser 2 3 o cero menos uno menos 2. Con lo cual, iba a decir 15, con lo cual me encaja. Y después de esta celebración, evento, cumpleaños, boda, santo, vas a empezar un poquito a ver la luz. Que por cierto, me está diciendo que hace tiempo, como mínimo 4, no, me dice 5 años, que no lo celebras.
nadie más. ¿Sabes? En mi familia no es muy acostumbrado en muchos sitios, pero en mi familia siempre se celebraban los santos. Se felicitaba, feliz santo, feliz tal. Entonces, pues sí, hace, no sé si 4, 5, 6, 7 años, prácticamente desde que murió mi padre se dejaron de celebrar muchas cosas, ¿sabes? Porque Claro, era el bastión de la familia. es que me está marcando como que dile por favor, de hecho es de España, me dice, dile por favor que lo de hace 4 o 5 años, que esta vez sí que lo celebre, porque sí que vamos a estar presentes. Y aquí estamos hablando de P y E. Y de hecho me sale también esto, una mujer, que sí que me sale con línea sanguínea. Y aquí me sale 2015-2016. ¿Quién se fue en 2015-2016? Mi madre murió en el 2015. Vale, es que me está marcando que aquí esta mujer me dice, y vamos a estar los tres. Así que ya sabes lo que tienes que hacer 13 de octubre, ¿verdad? Sí, seguro. A ver, yo aquí no tengo ni idea de nada. De hecho, no sabía ni cuándo es, o sea, no sé ni cuándo es mi santo. O sea, imagínate cómo te he perdido llevando el tema de celebraciones. Pero sí que en 2015, de cara al 16, sí que yo me fui, me dice. Sí, en el noviembre, fue en noviembre. ¿Ves? De cara al 16. De hecho, me salía, me fui con el frío. Sí. De hecho, me marca. A ver, la veo un poquito, entre comillas, graciosa, porque es que no me gusta nada el frío. Aunque yo decía que sí, para calmar sus. ¿Cómo ha dicho? Sí, era muy sufrida ella. Es como que no me gustaba el frío, Pues pero tenía que decir que sí para que en casa todos estuvieran bien. Y yo, madre mía, dice, y como eso, Dani, muchas cosas. Y otras que me callé y me llevé a la tumba, pero ahora te lo tengo que decir para que mi hijo esté tranquilo. Vaya pedazo cuadro te estoy haciendo. Hubo un tema de hospitalización y... ay, no, ay, que no me sale el nombre. De esto de los pulmones, de una tuberculosis. Pero fue la primera vez que estuve hospitalizado. Vale, vale. Pues, así que aquí me marca que ha habido un evento de hospital que sí que realmente... ay, ¿qué me ha dicho? No me ha dicho que maduraras, que maduraste, pero sí que notaste que la vida es frágil. Sí, eso sí. Aquí lo aprendiste en este evento, me dice. Al igual que él también aprendió que aquí yo me tuve que ir. De hecho, me está marcando que tienes como una especie de, no digo de culpa o remordimiento. Dice, Dani, por favor, dile que en este evento, así cojo otro color, aquí, cuando yo partí, voy a poner aquí que es finales, estuviste con ella, ¿cierto? El mismo día, sí. El mismo día yo me tenía que ir a trabajar y yo la vi porque ella era sordita y siempre cuando le decía ¿qué tal estás? Le hacía así con la cabeza y me asentía. Y aquel día cuando le pregunté ¿qué tal estás? Me hizo así con la cabeza, me negó. Y la verdad es que antes de irme ya sabía que se iba a ir. Le di un beso en la frente y me despedí de ella. Y cuando estaba saliendo del trabajo por la noche me llamaron para decirme que había fallecido. Es que me está diciendo, o sea, gracias por confirmarme esto, porque me está diciendo, aunque yo no, y me ha marcado una oreja, o sea, como que aunque yo no, o sea, me hacía así con los dos dedos, me ha hecho, aunque yo no oreja, estuvo Sí. mucho conmigo, cosa que le agradezco mucho. Y además, me hace gracia porque no es lo habitual este mensaje. Me dice, sabía
que ese beso era el último. Sí, lo sabía, sí. Y por eso me Sí, lo dice, sabía. y me está marcando que este beso además, me dice, fue muy distinto. De hecho me dice, y dile por favor que fue muy distinto porque fue más frío de lo habitual. Porque él como que me lo dio sin yo haber, como ha dicho, o sea, me lo dio como más frío diciendo, este es el último, pero no va a ser el último de mi vida. De tuyo, de tuyo. Sí. Qué bueno. Pues ahí tenemos una historia bastante interesante de tu madre. Qué fuerte. Pero me marcan cuando estoy aquí otra mujer que también se te ha ido. También de sangre. ¿Quién es? Mi hermana. Mi hermanita. ¿La inicial de tu madre cuál era? La A. ¿Y tu hermana es una M? Podríamos decir que sí. Era Mari Carmen. Vale, es que estaba pensando porque me dice, Dani, soy M, no soy otra letra. Con lo cual digo, vale, esta M ya sé quién es. Me dice... Que no seas tonto, que solo eres para mí, me dice. Qué bueno. Y me marca mucho esta palabra. Sí. ¿Te llamaba mucho? Sí, bueno, lo utilizaba mucho, no seas tonto, no seas tonta, para decir, no te confundas, no sé, ¿sabes? Correcto. Es que me lo está diciendo muchísimo. Dice, no seas tonto, no seas tonto. Que solo lo eres tonto para mí, no para el resto. Con lo cual, sé fuerte, que tienes más, tienes... O sea, aquí es como que me está dando a entender. A ver, de todo lo que estoy viendo, la que más gracia me hace es tu hermana, ¿vale? En el sentido de que es como que la veo como la más energética, la más de, venga Dani, dale ánimos, porque solo va a ser tonto, pero que yo solo lo sepa, que no lo sepa ni mi padre, ni mi madre, ni nadie, que solo, ni siquiera mi abuelo, que lo sabía más que yo. De hecho, tu hermana y este, de España, de hecho, pues, están juntitos y revueltos, además. Estos están juntos que no, vamos, y más felices que unas castañuelas. Y estos dos también. De hecho, tu padre fue quien recibió a tu madre. Y que aunque parezca mentira, fui yo quien la recogió. Y me hace gracia porque dice tu madre, y más te vale, porque como no me hubiera recogido, te hubiera dado. Sí. Qué gracia. Vale. Pero lo de la oreja me queda impactadísimo. Y digo, Sí, era sorda, era sorda. qué fuerte. Es como que el brazo, este es el izquierdo, ¿no? Sí. Sí, Me ha molestado y como que de mitad para arriba, como que lo veía como muerto. sí, bueno, le amputaron a la altura del antebrazo, sí, por debajo, un poquito por debajo del codo. Vale, es que de hecho es que ya te digo, de mitad para esto le veo como... Sí, algo así, algo así. Algo Va, así fue la amputación, sí. Y entonces, pues bueno, yo sufrí muchísimo por ella, porque de verla, si la ves, era vitalista a tope, total. era todo puro nervio, puro, y ella se mató poco a poco, y verla pues morir poquito a poco fue, no sé, muy traumático. Claro, por eso me está marcando tanto esto. Que tú lo entenderás, yo aquí
yo que soy transparente y no tengo que entender los mensajes, sino únicamente transmitirlo. Es como que no me llore porque ya me lloraste mucho en vida, me dice. Sí, la verdad es que sí. Me dice que no me llore más, Dani, porque ya en vida lloro bastante, con lo cual ya es momento de que le toque. Me está haciendo mucho hincapié en que vaya aquí otra vez a este día. Bueno, a esta celebración. Esperaré con, con inquietud. Yo lo estoy mirando y me están marcando los 4 que aquí ya va siendo hora de que estés bien a nivel sentimental. Eso es otra cosa que te quería también preguntar ahora. Bien, lo digo porque has estado dando tumbos y ya es hora de que te asientes. Y en esta fecha, a ver que no te queda nada, te quedan unos meses, no sé si son 5 o 6, de aquí a octubre, ya te toca, de hecho me sale la palabra, asentarte para que no te veas vulnerable. Porque me hace gracia porque me dice tu hermana, porque cuando llora, que únicamente llora a escondidas, me dice Dani, dile que solamente llora a escondidas y que le da miedo llorar un poco en público porque no le gusta que la gente le vea vulnerable, porque eso es lo que más detesta de una persona, la vulnerabilidad. Dice, Bueno, lloro mucho, sí. dice, él quiere ser fuerte, pero lloras a escondidas. Sí, intento ser fuerte, a ver, es que no me queda otra. Me encuentro solo, ¿no? Tengo a mi hijo, tengo parte de familia y tal, pero bueno, la verdad es que pues los echo mucho de menos a todos, ¿sabes? Pero bueno. Pues fíjate que tu madre me hace gracia porque de hecho, la notas mucho en el salón. ¿Qué tienes en el salón? Siempre que la imagino, siempre que la imagino en el salón de mi casa, de su casa. Siempre que la imagino a ella viva, la imagino allí en el salón sentada en el sofá. Sí. Eso es cierto. Siempre la imagino allí sentada. Vale, pues ahí tienes un mensaje de que le gusta cuando ves esa foto, que cuando ves esa foto es cuando más contigo está. Dice, Dani, dile que por favor, cuando ve la foto del salón o me recuerda en el salón, estoy siempre con él. Y ese escalofrío que siente por la oreja, de hecho es como que por la oreja y por el cuello, soy yo. Me dice, dándole ese mimito, no me ha dicho, ¿cómo se llama? No es una caricia, es como una especie de masajito que solía hacer. Dice, esa soy yo. Así que no estás solo. Más dudas. Bueno, pues Que estás sanando mucho hoy. quería preguntar. Me alegro. Sí, bueno, me ha sorprendido muchas cosas. Supongo que porque pedí la grabación, supongo que cuando esto lo vuelvo a revisar, porque ahora son mucha información en muy poco tiempo y supongo que luego cuando lo vuelva a revisar, pues aclararé algo más. Seguramente. Estaba con esto que me ha marcado otra vez que te lo diga. Porque cuando has dicho la palabra, suicidio, me ha marcado esto. Yo sí, tú no. Claro, es que mi hermana se suicidó prácticamente. Pues claro, por eso me marca, fíjate qué fuerte que me está marcando. Y no seas tonto, porque yo sí, tú no. Ay. Qué fuerte. Yo alucino a veces con los mensajes. ¿Qué pone ahí tonto, no? ¿No qué? Tonto no, porfa. Ah, ya. Así que lo que más me ha impactado es yo sí, tú no. Que lo sepas. Vale, dime la inicial de tu hijo. Oh. Bien. Y la pregunta entonces en relación a nuestro O, tu hijo, ¿cuál sería? ¿Cómo le va a ir en la vida?
Vale, este mensaje me lo está dando su abuela. Y me lo está diciendo un poco como tristona. Y me dice que va a cumplir tus sueños, no los de él. Así que me está diciendo que por favor, Dani, dile que por favor, en la medida posible, no vuelque en O sus... Me ha salido la palabra, me hace gracia. Como que no los vuelques y le dejes vivir sus sueños y no los tuyos. Sí, la verdad es que eso es lo que estoy empezando a hacer ahora. Antes no lo hacía. Vale. No es que no le obligase a nada, pero bueno, sí es verdad que me hubiese gustado. Y él ahora pues ha decidido algo que él está ilusionado y le gusta y bueno, pues le estoy intentando apoyar todo lo que puedo. Pues por ahí vas muy bien. De hecho, me salen como todos aplaudiendo, diciendo, bien, lo has conseguido. Por fin has entendido el mensaje que te dimos en septiembre del año pasado. En septiembre de 2019 entendiste el mensaje. Y dicen, por fin, bien, 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 bien. Les sale como aplaudiendo y dándote la enhorabuena. Y me dice, por fin, muy a su pesar, lo está consiguiendo. Eres cabezón por lo que me están diciendo, ¿eh? Mucho. Pero por eso me está marcando, muy a su pesar, lo está consiguiendo. Así que en septiembre del 19, cuando tengas oportunidad, rebobina esa época que sí. Por fin. Pues si sigues por este camino, tu hijo por lo menos, que no es poco, va a ser feliz y te va a recordar, que es lo que es tu miedo, cuando tú no estés, te va a recordar como el padre que siempre quisiste tú ser. Así que ese es tu gran miedo, que si sigues por estás... Ese es mi miedo, que no me recuerde con el amor que le tengo. Pues por lo que estoy viendo, me están diciendo tus queridísimos padre, madre, abuelo y hermana, que si vas ahí, sí te va a recordar muy bien. Si ese es tu gran miedo, lo que estás haciendo a día de hoy por tu hijo, me están diciendo que vas fenomenal, no, lo siguiente, vas genial. Así que, querido, mi enhorabuena. Gracias. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien, Dani, pues mucho gusto y un placer, de verdad. Igualmente, niño, ya ves tú, es un placer y un honor que me permitas canalizar a tu familia. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.